Bien, amigos, en el espacio estelar del día nos place compartir el cafecito de hoy con el sociólogo y jurista también, Freddy Ángel Castro, a quien damos la bienvenida con ese cafecito, ¿no? Gracias. Buenos días, Freddy. Buenos días. Lo de sociólogo se lo vamos a dejar a Cándido Mercedes. Bueno, politólogo y abogado. Politólogo y abogado, las dos es. cosas. Gracias. Ahora parece que se vislumbra una luz al final del túnel para que se apruebe la ley de partidos. ¿Qué resultado tú esperas? Muy buenos días. Lo primero es que habría que ver ya qué tipo de ley en estas circunstancias podemos sacar. Probablemente una de las salidas que se esté manejando es retirar lo que ha sido la controversia fundamental, si las primarias son abiertas, cerradas o simultáneas, o si las primarias van a ser cerradas. Yo creo que... O se dejará que los partidos decidan. Yo creo que la situación todavía no me queda bastante clara, debido a que cuando el presidente Danilo Medina mandó su carta, primero él reiteró su posición política sobre la visión del sistema de partidos, y prácticamente el presidente Fernández hizo lo mismo en esa dirección. Yo creo que lo más sano, inclusive para poder regular otros problemas en el marco de la ley de partidos políticos, como es el financiamiento ilícito del narcotráfico internacional y de las empresas internacionales, que eso lo borraron que fueron sacadas en el Senado. En el Senado, pudiera apartarse el tema de la ley, el tipo de elección, y dejar que los partidos políticos hagan conforme a sus estatutos esas decisiones, o sencillamente la ley pudiera guardar silencio, lo que nosotros llamamos el silencio legislativo, el silencio normativo, y que de ahí se puedan generar las interpretaciones en términos de aplicar la norma, porque cada partido, ciertamente, exacto. Nosotros necesitamos la ley de partidos. O sea, si nosotros examinamos la encuesta Gallup, la última encuesta Gallup, nosotros estamos viendo que los partidos políticos tienen nada más un apoyo del 15%. Y yo sé que con una nueva medición en el marco de lo que ha estado pasando, esa apoyatura, esos apoyos van a seguir descendiendo en la sociedad dominicana. Yo pensaba, cuando me preparaba para el programa, lo siguiente. A mí me parece que los partidos políticos y el liderazgo ha estado corriendo durante todo este periodo con un gran riesgo, porque de alguna manera tal vez la sociedad dominicana, las fuerzas vivas, los nuevos sectores sociales deberían ir pensando en apoyar nuevas alternativas en términos de lo que son partidos emergentes en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros corremos el riesgo de que de alguna manera los partidos políticos tradicionales no se puedan poner de acuerdo y nosotros experimentar situaciones de inseguridad e ingobernabilidad. Fíjate lo que ha estado pasando, por ejemplo, con el caso de Venezuela, pero en la República Dominicana los partidos todos los días hacen un gran esfuerzo por debilitarse. Las cosas no están bien en el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, hay un fuerte cuestionamiento de no aceptar más de 700, 800 actas que no aparecen dentro del proceso, y esto está generando dificultades para la proclamación de los candidatos y candidatas y también para los vicepresidentes. Entonces, si hay un momentum en que de alguna manera el presidente Danilo Medina se dio cuenta de que no tenía los votos necesarios para pasar con la 3/4 parte, las primarias abiertas, con las 2/3 con las 2/3 partes, las primarias abiertas, en este momento yo creo también que ese mismo liderazgo pudiera buscar una fórmula de advenimiento, porque las negociaciones, decía Renato Ruggiero, que encabezó la última negociación para hacia la OMC, en una negociación es lo que tú ganas y yo gano en términos de posibilidades. Si los dos sectores que predominan al interior del Parlamento, el presidente Fernández del partido y el presidente de la República, Danilo Medina, no tienen la fuerza necesaria,
para imponer una u otra decisión, entonces yo creo que hay que pero salvar la ley de implica partido. ceder de parte y parte, como tú Hay que ceder de señalas, parte y para parte. ver si es posible un ganar-ganar. Ahora, Exacto. eso implicaría entonces que la propuesta que tú haces, la fórmula de dejar que los partidos políticos decidan, no es la que tiene mayores posibilidades de pasar. Ni lo de las primarias abiertas y simultáneas. Habría que buscar como una especie de híbrido o una alternativa que permita el consenso entre estos dos grupos dentro del PLD, pero también que cuente con el apoyo del PRM, que ha asumido una posición distinta, que es lo de la primaria cerrada. ¿En qué dirección tú entiendes que puede ir ese híbrido, esa alternativa? Si se deja el silencio legislativo, lo primero es que los partidos políticos en tanto tales podrán entrar a su propia realidad, porque tenemos una veintena de partidos políticos que no resisten a hacer una elección no simultáneas, abiertas, en ninguna forma ellos no tienen capacidad. Los grandes partidos pudieran adecuar su proceso y podrían venir nuevas fórmulas de advenimiento. Por ejemplo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ellos han escogido muchos candidatos y lo han hecho mediante el análisis de las encuestas políticas. Entonces, pudiera salvarse situaciones, ya sea a nivel de senadurías y de grandes espacios municipales, y ahí hay un recurso que te dice, porque ningún partido político quiere perder las elecciones, y te dice, bueno, esta es la realidad que en este momento se está moviendo. El mismo partido político pudiera decir, bueno, el problema en el caso del Partido de la Liberación Dominicana es que el comité político tendría que ver si con un advenimiento de la ley, entonces ¿cuál sería el paso? Porque esta discusión que tenemos sobre la ley de partido político es bastante profunda, pero hay un obstáculo en el caso de los que son partidarios del presidente Danilo Medina, y es que el presidente Danilo Medina, creo que ya hay un consenso nacional de que tiene un impedimento claro en términos constitucionales. Claro. Entonces, el otro escenario en el caso del Partido de la Liberación Dominicana sería qué hacer frente a la nueva realidad. Ahí también pueden venir unos advenimientos. Y yo pienso que en el caso del PLD se comienzan a ver tendencias y fisuras, como es el caso, por ejemplo, del anuncio de la hermana del presidente Danilo Medina, que acaba de decir que va a aspirar por la senaduría de San Juan. O sea, esa pudiera ser la estrategia de ese grupo, es decir, encaminarse a la mayor toma de posiciones en el Congreso y en los puestos legislativos, de forma tal que si tienen que ceder, entonces lo hagan en un marco de igualdad, de tú a tú, y pudieran entonces cohabitar. Es decir, parecería que el presidente Medina dice, bueno, no hay más que hacer, no puedo ser candidato, con lo cual lo más probable es que gane Leonel Fernández la candidatura y que después gane la presidencia, y en ese escenario yo voy a tener el control del Congreso. Yo voy a tener el control del Congreso, yo voy a tener el control de los principales ayuntamientos del país, y yo voy, otra fórmula sería, y yo voy a la presidencia del partido. O sea, si Leonel es candidato, una de las negociaciones podría decir, dame la presidencia del partido. O sea, ya yo soy el presidente del partido, te adelanto la nominación, de la designación. El presidente Leonel Fernández, una vez candidato presidencial, presenta una renuncia, presenta una licencia a su presidencia en el partido, y entonces el presidente Danilo Medina tomaría la presidencia del partido, lo cual yo veo, desde el punto de vista de una negociación política, yo lo veo como justo, porque el presidente Leonel Fernández no puede pretender ser el candidato y también que seguir teniendo el control del partido. Lo ha sido. Lo ha sido, pero ahora en este escenario, en un nuevo presidenciable, porque hay que decir que Danilo viene con 8 años de gestión y ya no es el Danilo de la oposición, no el Danilo de me venció el Estado, es el Danilo expresidente o presidente de la República, que tiene muchas fortalezas y ha construido también mucho poder social en términos de la República. Existe otro proyecto de ley, que es el del régimen electoral, que está en el Senado, y supuestamente comenzó ya la discusión en esta instancia del Estado Dominicano. ¿Tú crees que habría posibilidad de avanzar en esa dirección junto con la ley de partidos políticos? Mira, si ponernos de acuerdo en la ley de partido político 15 o 20 años después ha sido difícil, yo no albergo esperanza sobre la ley de garantías electorales, porque realmente la ley más eficaz, la ley que disciplina, sana el sistema en la República Dominicana,
es la ley de garantías electorales. Cuando usted le diga a un síndico, a un presidente de la República, que él no puede poner un letrero porque cerró o abrió un bacheo, porque rompió un túnel, que eso significa de alguna manera que está haciendo uso indirecto de los recursos públicos, en esa medida esa ley no va a ser fácil colocarla, porque esa es la verdadera ley en términos del sistema. Usted no me puede inaugurar 3 meses antes, usted no puede hacerme uso de los recursos no equilibrados, por ejemplo, de los medios de comunicación. Usted tiene que declararme unos topes del financiamiento, usted tiene que transparentarme quiénes son sus financistas. O sea, esa ley en esencia es sumamente necesaria. El uso de las encuestas. El uso de las encuestas. Las encuestas no podrán ser un uso de propaganda política. O sea, tú me podrías hacer una encuesta, por ejemplo, al principio de abril, pero ya en lo que es abril entero y lo que es ya casi el mayo, no me use las encuestas porque me la usa como elemento de propaganda política y no como un análisis de herramientas. Eso implica inclusive acreditar las encuestadoras frente a la Junta Central Electoral y aquellas que desvíen sus marcos de análisis de más de un 10% para el próximo periodo no pueden encuestar porque no tienen la debida capacidad, la debida certeza. Claro, porque aquí viene buenas a primeras, te buscan una encuestadora, y se dispara entre un 15 y un 20% como un margen de error. No, usted no es un encuestador, usted vino aquí a hacer una propaganda política, a condicionar un electorado en un momento de campaña, entonces usted no entra dentro del marco del sistema. Es diferente Gallup. Gallup, la tasa de desviación en términos asertivos anda entre 1.5 en el histórico de Gallup y de otras firmas. Entonces, la Penanchón ha sido bastante certera. La Penanchón también. Entonces estamos hablando de que en estos momentos esa ley es necesaria, pero uno no, como lo que ha visto de este escenario en términos de la ley de partido, probablemente sea otro camino tortuoso. ¿Y qué puede pasar entonces con unas elecciones en el año 2020 que son de por sí muy complejas, incluso algunos que señalan mucho más complejas que las elecciones que tuvimos en el año 2016 o en años anteriores? Inmediatamente termine la ley de partido, yo creo que el Congreso de la República tiene que posponer la parte que tiene que ver con elecciones preferenciales. Es decir, el voto preferencial a nivel de regidores. No hay forma de aplicar eso. ¿Por qué? Porque de los 4.000 cargos aproximadamente que se van a elegir, en el marco de los regidores, nosotros podíamos tener entonces una inundación, que es una preocupación del Tribunal Superior Electoral, de recursos ante el Tribunal Superior Electoral, y esto afectaría sensiblemente el montaje del segundo proceso, que es el presidencial, tal y como está diseñado actualmente. Lo que se dice es que en esos espacios no hay tiempo, entonces eso hay que posponerlo, sería lo primero, para nosotros entonces sacar de ese conflicto 400, 500 recursos que sin una decisión en términos de cerrar la primera etapa del proceso ante el marco de las elecciones, nos habilite, nos condicione y nos sosiegue hacia las elecciones nacionales, que son las presidenciales y las congresuales. Entonces hay que posponer, una propuesta muy clara que estamos haciendo aquí, hay que posponer esa ley porque no hay condiciones para usted aplicarla en el marco de la actual situación en que está viviendo el país. Estamos viendo la situación de Venezuela. En Venezuela, 2 partidos durante mucho tiempo se repartieron el poder, ambos con prácticas corruptas, eran iguales en el fondo. Y ha llegado a lo que todos estamos viendo. Aquí ya ni siquiera son 2 partidos, ahora es uno solo, con el mismo tipo de prácticas. ¿Cómo evitar llegar a una situación como la de Venezuela? A la oposición política en la República Dominicana le deben quedar muy claras las lecciones. Si no hay en estos momentos un bloque opositor programático, y yo diría que la fórmula para la República Dominicana está clara en la experiencia del caso Chile. Si hay 5 presidenciables en el marco de la oposición, vamos a ponerlo a hacer fila y unir en términos programáticos 8 o 10 grandes propuestas de nación a la oposición completa. Pero mientras nuestros partidos políticos de oposición estén pensando en que cada cual, en términos individuales,
podrá alcanzar la presidencia frente a un partido político como el PLD, que tiene una estructura no solamente organizacional, sino una estructura económica, va a ser sumamente difícil. ¿Tú crees que se puede unir la Fuerza Nacional Progresista y el PRM junto con Minuta Vares Mirabal, por ejemplo? Bueno, tú puedes, no une la totalidad, pero tú tienes que hacer la unión de lo posible. Uno de los grandes líderes del mundo, a propósito de estas relaciones con China, el presidente Mao Zedong, decía que hay que hacer en política, hay que hacer un esfuerzo para unir lo que no es posible. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para unir lo que es posible y prescindir de lo que nos divide. Es decir, si tenemos coincidencia en estos puntos, vamos a unirnos aquí. Si no tenemos en aquello, vamos a prescindir de eso que nos divide. Tal vez mañana, frente a los cambios del escenario político nacional e internacional, nuevas fuerzas se agreguen en ese esfuerzo colectivo. Pero si hay un objetivo común, en el caso de la oposición, que es desplazar al Partido de la Liberación Dominicana, tendrán que hacer sacrificios. Lo que entiendan que el elemento ideológico es superior al elemento de nación, al interés de la nación, entonces deben seguir quedándose en la recuperación ideológica, en vivir con el pasado, y en ese anclaje van a seguir teniendo menos de un 1% en las preferencias nacionales, porque de verdad, una de las grandes maquinarias políticas que se ha instaurado en el país es la del Partido de la Liberación Dominicana, solamente comparable en sus días de gloria con el Partido Revolucionario Dominicano, como maquinaria política. Cambiando de tema, ahora que tú eres candidato a decano de Ciencias Jurídicas, ¿verdad? Y políticas. Y políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me he enterado en estos días de algo que ignoraba. Y es que los candidatos a esas posiciones, decanos, directores, etcétera, no van en planchas junto con los candidatos a rectores, sino que es una cosa independiente. Correcto. Hay 81 cargos que se van a elegir para las elecciones del 20 de junio y hay una gran proporción, pudiera ser casi el 50% de los aspirantes, que en el caso mío diremos, no tenemos un lineamiento general en términos a plancha. Hay una parte del electorado, lógicamente, de los candidatos que están colocados en plancha en los tres grandes frentes, pero hay una gran cantidad de candidatos que no alineamos posiciones respecto a las candidaturas rectorales. ¿Desde cuándo se usa este sistema? No, en la universidad ese sistema ha estado okay, presente. Y a la luz de los resultados anteriores, ¿la mayoría de los que van alineados con rectores ganan o gana la mayoría de los que van independientes? En el caso de nosotros, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el periodo pasado participamos como independientes. No nos alineamos a rectores ni a rectora y ganamos. O sea, esas son muestras. Porque los profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, contrario a lo que se piensa, toman decisiones académicas. Ellos valoran el perfil de la academia. Hay una franja que no hace ese tipo de valoración, pero la gran mayoría valora el trabajo académico que se hace. Y en el caso de la universidad, muchos de los candidatos que salimos electos no tenemos nada que ver con las grandes maquinarias que se estructuran en todo proceso. Esa es una realidad que se va a dar y ahora también eso va a pasar. Muchos candidatos vamos a ganar en función de propuestas académicas. Por ejemplo, cuando yo le digo a los profesores de nosotros que nosotros necesitamos una nueva escuela de justicia criminal para crear una licenciatura en criminología, o cuando yo le digo que hace un año sobreescribí que necesitamos una escuela de relaciones internacionales porque sabíamos que venían las relaciones con China y que hacia China teníamos entonces que dar respuesta desde la Universidad del Estado con una escuela de relaciones internacionales. Los profesores claramente están enfocados en eso, o la necesidad de que nosotros tenemos de adecuar y modificar los pensum y los programas que tienen 10 años que no se actualizan. Entonces los profesores en la academia también piensan en la academia, o sea, hay una franja
que está resistiendo. Bueno, eso es algo positivo, es muy positivo que no sabíamos de la UAS. Sí. No, pero ojalá qué bueno. que vamos a ver si estas elecciones realmente se constituyen en una oportunidad de cambio para la Universidad del Estado, que desde hace muchos años está demandando reformas, pero que se han obstaculizado lamentablemente. 30 segundos, yo te quiero decir sobre eso, que ya no vamos. Mira, una cosa que no se destaca la tiradera de piedra, pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo acaba de acreditar la carrera de medicina en los Estados Unidos de América. Es decir, un estudiante que egresa de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo puede ejercer en Estados Unidos, simplemente hacer los ajustes de idioma. Muchísimas gracias Freddy Ángel Castro por tu participación el día de hoy. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les invitamos a que mañana, nueva vez a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.